libro del Verbo fue y precedió la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Oh Dios, dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo está escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Cuando haya terminado, Él reinará con majestad 1000 años y por siempre. Él reinará. Cristo viene. La red presenta Lo que sientas hablar con los pies. la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios con nuestro hermano Quiere que te levantes. Levántate. Ricardo Claudio, Levántate ahora. No puedes esperar para a que su mañana. iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Llora conmigo, cerrando tus ojos en la presencia del Señor de todo corazón. Oremos juntos. Padre amado, Dios bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, subimos a tu presencia, Señor, para darte gracias por este momento en que vamos a poder recibir tu palabra, Señor. Palabra bendita, palabra, Señor, que nos alimenta, palabra que nos transforma, palabra que nos da entendimiento, palabra de sabiduría, Señor. Dios eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos reunidos en este lugar, en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y tomamos autoridad sobre todo espíritu inmundo de las tinieblas. Atados están, atados están, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Toma nuestras vidas, Señor. Ábrenos el entendimiento. Gracias por este momento, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor amado. Amén.
Yo les ruego que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 14 al verso 29. La palabra del Dios eterno en Cristo Jesús dice así: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Pueden tomar asiento. La palabra del Señor nos abre el entendimiento en estos días finales, en estos días postreros. Aquí en la palabra se nos manifiesta un hecho importante en el ministerio del Señor Jesucristo, cuando Él llegó donde estaban sus discípulos. Y había una grande multitud que estaba alrededor de ellos. Y estaban los escribas, aquellos religiosos de aquel tiempo, aquellos escribas que estaban contendiendo, estaban disputando con los discípulos del Señor. Y esto ocurre también hoy en día, porque se repiten las mismas condiciones. Los escribas actuales también disputan con los discípulos del Señor en relación al campo de liberación demoníaca, en relación al campo de lo que es echar fuera demonios, echar fuera espíritus inmundos. Hoy en día se disputa el hecho de que el cristiano no puede ser contaminado por espíritus inmundos. Y de esta manera mucha gente está solamente con el perdón de sus pecados y no ha podido conseguir limpieza de toda maldad, limpieza espiritual de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1 verso 9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero solamente hay muy pocos que completan claramente este verso bíblico.
en que reciben perdón, piden perdón y se limpian de toda maldad. Otros, la gran mayoría, se quedan simplemente con el perdón de pecados. Habiendo confesado al Padre los pecados, reciben el perdón de los pecados, pero no se limpian de toda maldad. Cuando hablamos de toda maldad, hablamos de toda hueste espiritual de maldad que habita en las regiones celestes. Huestes espirituales malignas, huestes espirituales espantosas y terribles que se mueven a través del corazón del hombre, a través de la carne de maldad en el corazón del hombre. Y hoy en día hay una cantidad de escribas que disputan justamente esta realidad, manifestando que el cristiano no puede ser contaminado, porque no hacen una diferencia clara entre lo que es espíritu, alma y cuerpo. Confunden el espíritu con el alma y creen y confunden que son lo mismo. Y de esa manera dicen: no, el Espíritu Santo no puede cohabitar con espíritus inmundos. Pero debemos comprender claramente que el alma es el lugar de batalla. El alma es un lugar espiritual de batalla contra las fuerzas del mal. En el alma está la mente, las emociones y la voluntad. El objetivo del enemigo es ganar la voluntad del alma del hombre, ganar la voluntad nuevamente del alma del cristiano para que éste haga cosas que no convienen. Y es por ello que la guerra se desarrolla en la mente y las emociones en la vida del cristiano. Guerra espiritual abierta contra las fuerzas del mal. Debemos comprender claramente que el Dios de este mundo ciega el entendimiento de los que rehúsan creer para que no le resplandezca la luz del evangelio. Y las verdades claras del aspecto de liberación en los evangelios, como este pasaje que estamos tomando, los escribas ahora, los escribas actuales, los escribas modernos rechazan y no toman en cuenta esta realidad espiritual, esta verdad espiritual clara manifestada por el evangelio del Señor Jesucristo a través de Marcos. Las disputas que se dieron en aquel tiempo son disputas que también se dan hoy en día. Y justamente es lo que se ha estado inclusive discutiendo. No ha podido ocurrir esto ese domingo 27 de agosto y los días posteriores, porque el cristiano no puede ser contaminado por demonios, no puede ser contaminado por espíritus inmundos, porque justamente desconocen todo lo que es ese principio fundamental, claro, de lo que la palabra nos enseña. Algo importante que habíamos compartido ya en un domingo anterior, lo que es el principio de la descontaminación de carne y de espíritu, el principio de limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu a través de la obra de la cruz del Calvario. Ahora entendemos por qué Jesús vino y murió y crucificó la carne y derramó la sangre hasta la última gota, para que nosotros podamos tener victoria sobre principados y potestades y exhibirlos públicamente y triunfar sobre ellos en la cruz del Calvario. La Escritura manifiesta que cuando el Señor Jesucristo llegó, enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrieron a Él y le saludaron. Y es lo que justamente el Señor quiere que haga su pueblo. Todo aquel que quiere verdaderamente encontrar al Señor Jesucristo, dejar de lado a los disputadores, dejar de lado a los que disputan cosas que ni siquiera pueden entender, con una teología muerta, con una teología barata, con una letra muerta, y poder ver claramente lo que es Jesús en sus vidas, y poder asombrarse de su palabra, y poder correr a Él, y poder saludarle, y poder ir en pos de Él. El Señor en aquel tiempo preguntó a esa multitud, preguntó a los discípulos que estaban en medio de esa multitud, les dijo: ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué disputáis? ¿Qué contendéis? ¿Por qué peleáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, que era padre de un muchacho, padre del muchacho que justamente estaban haciendo liberación los discípulos del Señor. Y ese de la multitud al Señor Jesucristo le llamó
maestro, maestro. No le dijo Señor, le dijo maestro, porque reconocía en el Señor Jesucristo la enseñanza que seguramente le había escuchado predicar. Una enseñanza que tiene ya casi 2000 años. Una doctrina que Jesús enseñaba, que tiene casi 2000 años y que tiene el poder y la autoridad para echar fuera a los demonios. Ese padre de ese muchacho reconocía al Salvador, reconocía al Mesías como maestro. Amén. Porque el maestro enseñaba respecto de echar fuera demonios. El maestro enseñaba respecto de liberación demoníaca. El maestro enseñaba respecto de llamar a los espíritus inmundos por su nombre, por sus funciones. Por eso le dice claramente: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. ¿Por qué lo traía este padre de este muchacho al Señor Jesucristo? Porque este papá sabía claramente que Jesús echaba fuera a los espíritus inmundos. Amén. Sabía por la enseñanza que él daba de que los espíritus inmundos se sujetaban a él. Y sabía algo importante también: sabía llamar a los espíritus por su nombre. Amén. Por eso le dijo: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Amén. Mudo. De esa manera el papá, por la enseñanza que había recibido del maestro, sabía el nombre o uno de los nombres que tenía su espíritu, que tenía su hijo, que estaba gravemente atormentado. Y manifestó claramente lo que había sucedido, lo que pasaba con su hijo, la forma en que operaba el espíritu inmundo. Y dice: el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y es justamente la manera en que se manifiestan los espíritus inmundos. Amén. Sacuden a la persona. Y por supuesto, esto no se da en todos. Los espíritus son aire. Y a través de la obra de la cruz del Calvario, cuando la persona está más humillada, la persona está más arrepentida de todo aquello que ha estado aconteciendo en su vida, los espíritus inmundos salen con mayor facilidad. Amén. Los espíritus están vencidos en la cruz del Calvario, son exhibidos públicamente, son exhalados rápidamente, y la persona es libre tan fácil como respirar, de forma tan fácil como respirar. Pero también se dan otros casos como vemos aquí en la palabra, en que los espíritus están totalmente fortalecidos, porque la persona está totalmente enceguecida, porque la persona está totalmente controlada y necesita del poder sobrenatural de Dios para poder ser libre. Y es lo que acontecía con el muchacho. El espíritu inmundo operaba de esa manera, le sacudía con violencia, echaba espuma, como ustedes han podido ver, muchas veces, echando espuma, y crujía los dientes, mascan los dientes, mascan los dientes, la parte de arriba con la parte de abajo, la mandíbula superior con la mandíbula inferior. Los dientes ahí retuercen, crujen los dientes, y la lengua se pone como una lengua seca, como la lengua del loro, se va secando. Y de esa manera empieza a chorrear una baba, una espuma, pero de sequedad extrema. El padre se quejaba, le decía al Señor Jesús: y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y lo que puede ocurrir algunas veces, los espíritus inmundos no pueden salir, no quieren salir fácilmente, porque se necesita acumular poder para poder echarlos fuera. Los discípulos del Señor estaban allí, querían operar con el poder que el Señor les había delegado,
pero faltaba algo, faltaba fe, faltaba creer. Por eso el Señor Jesús les dijo: oh generación incrédula, refiriéndose a sus discípulos. Él les hablaba a sus discípulos de que no estaban creyendo. Generación incrédula. Y todavía les preguntó, un poco cansado, manifestando su molestia: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? El Señor manifestaba su molestia y tenía que poder vertir estas preguntas por el hecho de que los discípulos del Señor no podían echar fuera a ese espíritu que tomaba a ese muchacho. Y el Padre pedía ayuda y ellos no podían ayudarlo. El Señor Jesús inmediatamente dijo: traédmelo, traédmelo. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Aquellas personas que tienen este tipo de contaminación extrema y están siendo casa de este tipo de espíritus inmundos, ven al Señor Jesucristo. Y cuando lo ven en las regiones celestes, cuando lo ven en las regiones espirituales, ¿qué es lo que dice que sucede? Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Y eso es lo que ocurre. La persona se sacude con violencia. Pero no solamente esto, sino también cae en tierra. Quien cayendo en tierra se revolcaba. Y se empiezan a revolcar en el piso, empiezan a golpear con las manos, empiezan a dar vueltas, empiezan a contorsionarse, empiezan a doblar las rodillas hacia el estómago, estiran las rodillas y se mueven y se ponen de barriga y se ponen de espalda. Todo eso ustedes han podido verlo, inclusive a través de la pantalla de la televisión, y se revolcaban, echando espumarajos. Y eso es lo que ocurre. En el momento que el Señor ya va operando, la persona empieza a echar espuma por la boca. Y es por eso que en los lugares donde están se llena el piso de espuma, se llena el piso de salivación, se llena el piso de secreciones intestinales, respiratorias. Y esto es porque justamente los espíritus inmundos en la fuerza, como no quieren salir, arrancan todo aquello. Al traspasar el umbral del alma al cuerpo, al traspasar el umbral de las regiones celestes a la región física, arrancan y absorben. Y muchas veces no solamente salen con secreciones internas, secreciones gástricas, gastrointestinales, secreciones respiratorias, sino también a veces esto viene acompañado de alimento, y sino también de sangre, y muchas veces hasta sangre coagulada. Cuando los espíritus están sumamente ligados, sobre todo en casos de satanismo, en casos de brujería, en casos de pacto con Satanás. Esto es lo que ocurre en base a la palabra. Para poder ministrar en muchos aspectos es necesario preguntar antecedentes. Pues el Señor Jesús preguntó al Padre. Es necesario preguntar a la familia. Cuando se está ministrando en forma individual, Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Era importante saber el tiempo en que estaba operando ese espíritu inmundo, o esos espíritus inmundos. Y el Padre le dio la respuesta: desde niño. Y esto es lo que justamente muchos resisten. Muchos resisten esta verdad del Evangelio. Muchos dicen: no, los niños no pueden ser tocados por Satanás, no pueden ser tocados por Satanás. Y no saben que justamente los niños son justamente las personas más débiles, las personas que están más proclives de ser atacadas por Satanás. Aquí tenemos un principio bíblico, un principio fundamental claro. Los niños pueden ser y son atacados por fuerzas malignas, por fuerzas espirituales malignas. Por ello es necesario sobre nuestros hijos estar sobre ellos. Amén.
Porque las fuerzas del mal los atacan a través de los pensamientos, los atacan a través de los sueños, les provocan allí los malos pensamientos. Nadie me quiere, no me quiere, mi papá, mi mamá no me quiere, y una cantidad de cosas que el enemigo va inyectando, va operando a fin de que el niño pierda comunión con sus padres. ¿Me entiende? Y es por eso que debemos estar atentos en la familia para ver cómo durmieron en la noche, qué pasó durante la noche, qué pensamientos tienen en el día. Ayudarles para que abran su corazón, para que puedan ver lo que hay ustedes como papás en el interior, y de esa manera cerrarle todas las puertas al diablo para que no gane ventaja, porque no debemos olvidar ninguna de sus maquinaciones. Amén. Esa es la palabra que nos revela de que Satanás no tiene misericordia de nadie, no tiene misericordia de nadie, menos de los niños. El Padre le dio más detalles al Señor Jesús y le habló de que ese espíritu, al cual él le llamaba con ese nombre, espíritu mudo, porque de alguna manera había aprendido del maestro, de aquel que enseñaba esta nueva doctrina, que echaba fuera a los demonios por su nombre, tenía autoridad sobre los espíritus inmundos. Le dio otros detalles, otras funciones de los espíritus inmundos, o del espíritu inmundo que estaba operando dentro de su hijo. Y le dijo claramente: muchas veces le echan el fuego o en el agua para matarle. Ahí estaba operando suicidio. Suicidio, sí, suicidio. Y justamente nosotros vemos a través de todas aquellas personas que tienen ganas de morir, ganas de morirse, ganas de suicidarse, simplemente está operando una fuerza espiritual demoníaca. Anoche venía una muchachita que trabajaba en un restaurante. Había llegado tarde porque no había podido lograr permiso para poder llegar a tiempo acá al culto. Y al final llegaba y decía: hermano, por favor, tiene que ayudarme. Yo he estado escuchando esa radio y he empezado a cambiar mi carácter. Y ahora solamente quiero matarme. Tengo ganas de matarme y no sé por qué. Y allí en la calle, y al final del culto estuvimos orando, reprendimos en el nombre de Jesús. Ella dispuso su corazón y de pronto fue totalmente libre. Y ella ya no tenía en el interior ese deseo de suicidarse, ese deseo de morir. Tenemos lucha contra príncipes, tenemos lucha contra potestades, tenemos lucha contra gobernadores de las tinieblas, tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad. Amén. Y hay que saber determinar las funciones que tienen los espíritus inmundos de acuerdo a lo que siente la persona, o de acuerdo, si estás en el camino de la autoliberación, de acuerdo a lo que tú sientes. De pronto hay depresión, de pronto hay desánimo, hay desaliento, hay desilusión y te sientes mal, ya no sabes qué hacer. De pronto sobrevienen ahí posibilidades de suicidio y de matarte y de tomar ahí a ver qué tengo que hacer, qué podría hacer. Esto simplemente es obra espiritual demoníaca. Y por supuesto la culpa la tienes tú en tu corazón por permitirte esos malos pensamientos. Porque el Señor Jesús manifestó que lo primero que contamina al hombre es aquello que sale del corazón. Y lo primero que sale del corazón son los malos pensamientos. Amén. Los malos pensamientos. Y esto es lo que ocurría con el muchacho. El espíritu inmundo ya había tomado control de su voluntad del alma. El espíritu inmundo ya había ganado la batalla en la mente y en las emociones del alma del muchacho. Y definitivamente ya el muchacho no tenía voluntad por sí mismo. No podía ejercer su propia voluntad. No podía ejercer su libre albedrío con el cual Dios nos crea desde el vientre de nuestras madres. No. El muchacho estaba bajo la voluntad de espíritus inmundos, de espíritus demoníacos que lo tomaban, y el cuerpo simplemente tenía que obedecer a toda esa fuerza espiritual que estaba operando en la voluntad del alma del muchacho. Y muchas veces le echaban el fuego y en el agua para matarle.
Una persona que no hubiera conocido el trasfondo espiritual que conocía el Padre por las enseñanzas de aquel que llamaba a él maestro, hubiera dicho: no, se quiere suicidar. Muchas veces ha tratado de suicidarse, metiéndose en el fuego, metiéndose en el agua. Pero el padre de este muchacho había conocido claramente las enseñanzas del maestro. Por eso lo reconocía como maestro. Él era un discípulo, él era un alumno, y sabía por ello de que era el Espíritu el que echaba a su hijo al fuego o al agua para matarlo. Amén. De esta manera comprendemos de que toda actividad externa, mala, maligna, está ligada a una fuente espiritual maligna. Amén. Está operando siempre fuerzas espirituales malignas que habitan en el pecado, que habitan en las obras de la carne del hombre. Por eso entendemos, como está escrito en Primera de Juan capítulo 5 verso 19, que el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Está bajo el maligno a través de los espíritus inmundos que operan en el lugar, en las áreas donde el hombre permite habitar esos espíritus inmundos. Y esas áreas tienen nombre, son obras de la carne. Amén. Son lo que comúnmente llamamos pecado. Allí es donde ellos habitan. Allí es, desde ese lugar es donde ellos actúan. Es allí donde se fortalecen, se alimentan de la carne, se retroalimentan en la medida que pasa el tiempo, y más y más y más, y se van fortaleciendo más, se van haciendo cada vez más fuertes en la medida que pasa el tiempo. Amén. De tal manera que tú, comprendiendo que sí hay espíritus que te atormentan, y esto ya lleva mucho tiempo, tú no puedes dejarlos más tiempo. El Señor Jesús habló claramente cuánto tiempo hace, porque a la medida que pasa el tiempo se enraizan más y se hacen más fuertes. Amén. Se hacen más fuertes. Por eso debemos entender claramente esta palabra. El Mesías, el Señor, no preguntaba como a ver qué hora es o alguna cosa así, algo trivial o pasajero. No, Él estaba hablando con fundamento, porque tiene su importancia el tiempo que permanece el espíritu inmundo operante dentro de la persona. Amén. Y por supuesto había pasado ya algún tiempo. Por eso el papá le dijo: desde niño. Y muchas veces el espíritu, porque el padre estaba consciente de la guerra espiritual, el padre estaba consciente de la enseñanza de aquel que reconocía como su maestro, que había una lucha no contra su hijo, no contra sangre y carne, sino contra espíritus inmundos que estaban operando del interior del muchacho. Amén. Y es lo que ocurre con cada cristiano. Sabe, cuando el cristiano conoce el reino espiritual, conoce la palabra de Dios, ve alguna situación y puede ver no lo externo, sino ve lo interno, ve la fuente espiritual, ve claramente la presencia de espíritus inmundos operando en su interior. Amén. Esa es la palabra. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdame. Solamente el Señor puede obrar por su misericordia, puede ayudar por su misericordia. Y es necesario clamar respecto de familiares que están contaminados, familiares que están enceguecidos, familiares que están totalmente contaminados por fuerzas espirituales demoníacas. Clamar al Señor Jesús para que tenga misericordia y ayude a tu familia, ayude a aquellos que forman parte de tu familia. El Señor Jesucristo le manifestó y le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Al que cree en Cristo Jesús, todo le es posible. Aquellos que creen en los ídolos, aquellos que creen en las estatuas, no pueden hacer nada. Y vuelvo a repetir el caso que leíamos hace 2 días en los matutinos nacionales acá en Bolivia, en pantalla, en grandes titulares,
de que el Papa no había podido echar fuera los demonios de una mujer que tenía dentro a Satanás en la plaza del Vaticano. Vino un cura que le puso el crucifijo en la frente y el cura salió despedido con una fuerza terrible. Vinieron otros, los policías inclusive, y la mujer los venció como si fueran gusanos, como si fueran moscas. Lo que faltaba allí no era fuerza policial, lo que faltaba allí no era fuerza humana, lo que faltaba allí no era fuerza de ningún mariano ni de ningún idólatra. Lo que faltaba allí era la fuerza del Señor Jesucristo, del nombre de Jesús de Nazaret, para que los espíritus inmundos salgan fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Estoy seguro que cualquiera de ustedes que tiene ya conocimiento de esto, viendo ese momento, estando por ahí, por alguna situación que el Señor lo haya permitido, en ese momento hubiera visto esa situación y le hubiera hablado: diablo, espíritu inmundo, a ti te hablo, te ato en el nombre de Jesús. Se hubiera quedado quieto. Sal fuera en el nombre de Jesús. Y hubiera empezado a sacudirse con violencia, hubiera caído seguramente al piso y hubiera estado echando espumarajos para poder luego acercarse y continuar la liberación. Y eso es lo que nosotros comprendemos a través de esta palabra. El Señor Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesús dijo, Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. De tal manera que no es aquel que cree en Nostradamus, no es aquel que cree en la estatua fulanita de tal, el santito como le llaman, no es aquel que cree en aquella estatua que le llaman María, que no es la María de la Biblia. No, solamente aquel que cree en el nombre de Jesús de Nazaret puede echar fuera los espíritus inmundos, llamándolos por su nombre. Amén. Dice la palabra: inmediatamente, dice el padre del muchacho, clamó. Y clamor implica llorar, gemir, rogar. Y eso es lo que tú debes hacer en este tiempo para lograr libertad en tu familia, libertad en tu casa. Clamar, llorar, gemir. ¿Y qué dijo? Creo, ayuda a mi incredulidad. Pero ya tenía algo de conocimiento. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Él sabía que Jesús era maestro y que enseñaba liberación demoníaca. Y no solamente la enseñaba, sino la practicaba en medio de las multitudes, en medio de las personas, en forma pública. Amén. Y podían ver todos aquello que Jesús hacía con las enseñanzas, con la palabra que Él vertía. Y por ello sabía cómo llamar a los espíritus por su nombre. Por ello sabía que lo que estaba pasando en el muchacho, en su hijo, era simplemente obra de espíritus inmundos, de espíritus demoníacos. Pero aún así clamó, pidió misericordia, pidió ayuda y le dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y en ese momento la multitud se agolpaba. Era algo nuevo en aquel tiempo, era algo nuevo. Y para muchos también, cuando han estado viendo en la televisión ese tipo de liberaciones, dicen y se asombran y no toman en cuenta, están cegados y creen que eso es del diablo, creen que eso es de Satanás, creen que eso es de locos, creen que eso es para locos. Pero está escrito en la palabra, porque donde está el Señor Jesucristo y quiere hacer Él las cosas, Él las hace de esta manera. Cuando hay personas que necesitan este tipo de liberación para poder mostrar su verdad, para poder mostrar el engaño satánico. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo
A los espíritus inmundos no se les llora. Amén. A los espíritus inmundos no se les llora. A los espíritus inmundos se los trata como animales. Como animales. Amén. Como a aves de carroña, como a cerdos, como a perros. De esa manera se los trata a los espíritus inmundos, porque los espíritus inmundos son animales espirituales inmundos, son animales espirituales fétidos. Amén. Y lo que nosotros tenemos que aprender, la Escritura nos enseña claramente que el Señor Jesús reprendió al espíritu. ¿Y qué le dijo? Espíritu. Le llamó espíritu. No le habló al muchacho, fulanito de tal, pórtate bien. ¿Cómo te vas a querer tirar en el fuego? ¿Cómo te vas a querer tirar en el agua? Reacciona. No hagas esto, le haces sufrir a tu papito. Es de la palabra emocional que podría salir de una persona que no cree en el Evangelio, que con consejitos quiere lograr las cosas. El Evangelio no son consejitos. El Evangelio es poder, y es necesario hablar a los espíritus por su nombre. Y por eso el Señor Jesús le dijo: espíritu mudo y sordo. Añadió otra característica. Amén. Que faltaba. Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Es la manera. El Señor Jesucristo tiene la autoridad. Cuando Él dijo yo te mando, Él manifestaba la autoridad sobre los espíritus inmundos. Y esa autoridad recae sobre su iglesia. Esa autoridad recae sobre nosotros. Y podemos utilizar esa misma autoridad para echar fuera a los demonios, para echar fuera a los espíritus inmundos, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Yo te mando en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Sal de él y no entres más en él. Esto podemos hacerlo en casos de niños, en ordenar que no vuelvan a entrar. Amén. En casos de personas muy niñas, muy pequeñitos, que están susceptibles a cualquier ataque del enemigo. Entonces podemos ordenar en la guía del Espíritu Santo que no solamente salgan, sino también que no vuelvan a entrar. Porque sabemos que hay una ley del reino. Por cada espíritu inmundo que sale, vuelven otros 7 peores cuando la persona no cuida su liberación. Amén. Pero en el caso de niños, tenemos nosotros el fundamento de la palabra, la autoridad de la palabra de Dios, para ordenar no solamente que salgan, sino también que no vuelvan a meterse. Amén. Y menos que vengan otros 7 peores. En el caso de niños, en el caso de muchachitos, de pequeñitos, espíritu mudo y sordo, dijo el Señor Jesús. Enseñaba claramente a través de esto que hay que referirse al espíritu por su nombre. Amén. Por el nombre. Yo te mando, sal de él. La gente todavía no cree que existe el diablo, no cree que existen los espíritus inmundos, y por tanto no pueden concebir esta palabra. No entienden cómo es posible de que el ser humano tenga espíritus inmundos. Pero sabemos que el Señor Jesús reveló esta verdad, que el espíritu inmundo considera al hombre como su casa. Amén. Como su casa. Y después de vivir en el hombre, el lugar vivo donde prefiere habitar es en los cerdos. Por eso inclusive hasta genéticamente hablando, el organismo de los cerdos y de los seres humanos en cuanto a lo que es la carne es muy parecida. Y eso manifiesta claramente el cuerpo de humillación que tenemos. Amén. El cuerpo de pecado, el cuerpo de esclavitud. El Señor Jesús no hacía las liberaciones ocultas. El Señor Jesús lo hacía en forma pública. Amén. Los fariseos se han enojado de que las liberaciones que hemos estado dando, que se han estado dando, lo hemos mostrado a través de la televisión. Y han dicho, ¿cómo? Eso deberían habérselo guardado para su congregación. ¿Cómo van a mostrar eso?
Nosotros, antes de que hubiera televisión, hace tantos años atrás, cuando orábamos por canales de televisión, decíamos: vamos a mostrar las liberaciones a través de la pantalla de la televisión, para que conozcan lo que está escrito acá, que lo que está escrito acá se cumple también hoy en día, porque Jesús es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos, y su palabra no cambia. ¿Qué es lo que ocurre cuando el espíritu inmundo ve a Jesús? Cuando el espíritu inmundo recibe la ordenanza con toda autoridad para salir fuera de la persona, para salir fuera del ser humano en el cual están habitando como su casa. En el verso 26 de Marcos 9 nos da esta verdad clara que vemos constantemente. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y eso es lo que ocurre. Los espíritus salen clamando. Por eso escuchan muchas veces los gritos. Grito por aquí, grito por allá. Porque el clamor implica llanto, implica gemido, implica grito. Amén. Y de esa manera escuchan. Seguramente la gente de al lado, ahí al frente, dice: ¿qué están pasando ahí adentro? Están matando a alguien, deben decir. ¿Qué estará sucediendo? ¿A quién estarán torturando? No torturamos a ningún ser humano. Torturamos espíritus inmundos solamente reprendiéndolos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y eso basta para que los espíritus se retuerzan, para que los espíritus griten, clamen y sacudan a la persona con violencia, y salen y quedan tendidas ahí como muertas. Dice: él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Quedan ahí de pronto como que estuvieran muertas, desmayadas, pero se las levanta y empiezan a adorar al Señor. Están libres porque el Señor Jesucristo hizo su obra. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Amén. Esta palabra es el evangelio. Y hay un detalle. Cuando él entró en casa, los discípulos le preguntaron aparte. Le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús les contestó: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. La oración produce fe. El ayuno produce fe. La oración y el ayuno produce más fe y por tanto más autoridad para echar fuera a los espíritus inmundos. Amén. De esa manera conocemos esta realidad bíblica, esta realidad que vemos nosotros en los lugares donde se manifiesta el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, en las vidas que han estado siendo liberadas, en las vidas que buscan libertad total. En muchas no se manifiesta esto, pero simplemente lo único que hacen, exhalan de cualquier forma, tos, en fin, exhalación, soplo, eructo, respiro, en fin, suspiro. Pero después que ha acabado todo, sienten que el trabajo y la carga que tenían en el alma ya no está más. Hay reposo, hay algo que ha cambiado, se sienten más livianos. Es porque el Señor Jesús hizo su obra invisible, porque Él ya los venció en la cruz del Calvario. Los espíritus inmundos salieron sin chistar, sin molestar, porque no estaban tan enraizados en el corazón de la persona. Y en la medida que la persona va caminando en el camino de la autolimpieza, como decía Pablo en 2 de Corintios 7 verso 1, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Los espíritus inmundos salen cada día que pasa con mayor facilidad. Amén. Con mayor facilidad. Mientras más tiempo se quede el espíritu inmundo dentro, más difícilmente salen. Y cuando salen más difícilmente es cuando se sacuden a la persona con violencia, caen, echan espumarajos. Pero cuando no, cuando ya se va ejerciendo una autolimpieza constante, diaria, amén, los espíritus salen como aire, como neuma que son, porque neuma en griego significa viento, aire, espíritu.
y ocurre el mismo cambio. La persona que cayó sacudió con violencia, echó espumarajos, y la otra persona permaneció ahí calladita, pero exhalando o tosiendo. En fin, no hubo grandes gritos ni nada, algo digamos que puede llamar la atención, pero experimenta lo mismo: paz y reposo. Amén. Limpieza, liberación espiritual. Amén. Vamos a ponernos de pie. En el nombre de Jesús. Estamos en un culto de liberación. Aquellas personas que sienten contaminación en su interior, de que hay fuerzas espirituales que en un momento determinado las gobiernan, las atormentan, inclusive aquellas vidas que han estado relacionadas con ese movimiento del nuevo pacto, poder de Dios, que no trae paz verdadera, odio, rencor hacia los que los rodean, pensamientos de suicidio, homicidio inclusive. Ahí donde están, levanten su mano. Aquellas personas que quieren conseguir libertad espiritual, con su mano levantada, vengan aquí delante. Vengan aquí delante. Vamos a orar. En estos días de campaña veo muchos rostros nuevos que no conocemos, que creemos que es el Espíritu de Dios el que los está guiando y trayendo. El pueblo, el resto de Cristo viene, tal vez ya sobrealimentado constantemente de esta palabra. No ha tomado la importancia de poder asistir a un culto. Ya ven. Si tú estás aquí es porque el Señor quiere hacer una obra en tu vida. El Señor quiere glorificarse en ti. Acércate más. Acércate. Acérquense. Pónganse la mano en la frente. Oren conmigo de todo corazón, en la presencia del Señor. Oremos. Padre amado, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo subo a tu presencia, Señor, para pedirte que obras en mi vida. Señor eterno, yo te clamo, Señor, en el nombre de Jesús, que saques ahora de mi vida estas fuerzas espirituales malignas que me han contaminado el alma y el cuerpo, Señor. Yo los ato ahora, yo los ato ahora y los echo fuera ahora. Sale ahora, fuera ahora, sale ahora, en el nombre de Jesús. Todo tipo de espíritus ahora, salen ahora, fuera,
en el nombre de Jesús de Nazaret. Inclusive los espíritus inmundos relacionados con el movimiento del nuevo pacto, poder de Dios, espíritu de Guachaya, de Esteban y de Frondo Beach, están atados ahora. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Salen ahora, 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 salen ahora. Fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Salen ahora, salen ahora, salen ahora. Fuera, 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 fuera. Salen ahora. Salen ahora. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Salen ahora. Salen, salen, salen ahora. Salen, salen, salen ahora. Fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Salen ahora. Sale Él. Sale Él en el nombre de Jesús. Sale espíritu inmundo. Sale Él en el nombre de Jesús. Sale Él. Sale Él ahora en el nombre de Jesús. Sales ahora con vómito. Sales ahora con espumarajo.
Los hermanos que están ministrando a las personas en el suelo continúen haciendo. Pónganse la mano en la frente. Los que están parados, en el nombre de Jesús, ora conmigo. Señor eterno, yo tomo autoridad y reprendo ahora toda fuerza espiritual maligna que todavía queda. Yo la ato ahora, la echo fuera ahora. Salen ahora todos los espíritus relacionados con el movimiento del nuevo pacto de poder de Dios, de Esteban Serna, de Guachaya, de Frondo Beach. Están atados ahora. Fuera. Salen ahora. Fuera. En el nombre de Jesús. Salen ahora con tos convulsiva. Salen ahora en eructo. Salen exhalados ahora. Salen ahora. Salen ahora. Salen ahora. Sal ahora. Sal ahora. Ahora sales. En el nombre de Jesús. Ora conmigo. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo subo a tu presencia para pedirte perdón, Señor, por todos mis pecados. Me arrepiento, Señor. Límpiale con tu sangre, Señor. Gracias, Señor, porque este día, Señor, es de libertad a mi alma, Señor. Te amo, Señor Jesús de Nazaret. Te amo, mi Dios. Tú eres mi salvación. Tú eres todo para mí, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fluye paz. En el nombre de Jesús. Fluye paz y reposo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ora conmigo. Señor amado, quiero darte gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida ahora. Te amo, Jesús. Te amo, mi Señor. Gracias por libertarme. Gracias. Mil veces gracias, Señor. Eres Dios bueno. Eres Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Gracias. Tú estás aquí, Señor. Por eso los espíritus sacuden a las personas con violencia. Caen en tierra, echando espumarajos. Tú eres el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Recibo tu amor, recibo tu gozo, recibo tu paz, tu paciencia, tu benignidad, tu bondad, tu fe, tu mansedumbre, tu templanza, Señor. Gracias, papito. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús te entrego mi vida en este día. Los que han estado relacionados con el movimiento de poder de Dios de Guachaya, levanten las manos y oren conmigo. En alto, oren conmigo. Señor amado, en el nombre de Jesús, levanta tus manos bien en alto. Los que están relacionados con Guachaya, en el nombre de Jesús, yo rechazo, Señor, este espíritu de falsos profetas, espíritus de mentira y de engaño. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por traerme libertad a mi vida en este día. Gracias, porque te amo, Señor. Me has mostrado tu luz y tu verdad a través de tu palabra viviente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papito.
siguiendo su voluntad, todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Judíos dispersos, Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo está escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. La Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad, y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Con majestad 1000 años y por siempre Él reinará. Cristo viene. La red presentó la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios con nuestro hermano Quiere que te levantes. Levántate, Ricardo Glaude, levántate ahora. No puedes esperar para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Si usted ha sido bendecido con este mensaje, puede adquirirlo con la fecha de hoy o con el título de la prédica en la red de librerías Cristo Viene de todo el país.